Saludos a todos. En verdad es un placer para mí estar aquí hoy dándole esta ponencia acerca de preeclampsia. Muchísimas gracias por la invitación a la red estudiantil en prevención cardiovascular de la FELSOSEM, que me extendió una invitación y yo con mucho gusto acepté porque en verdad me encanta compartir conocimiento con los estudiantes de medicina. Me considero un estudiante de medicina vitalicio. En verdad me siento muy identificado con todos ustedes. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Luis Edgardo Cabrera Rodríguez, médico ginecobstetra, adjunto adscrito al Hospital Universitario Ruiz y Paz, específicamente al servicio de maternidad, así como también profesor de la Universidad de Oriente, tanto en pregrado como en posgrado. Tengo un canal de YouTube llamado Neda NGO, donde coloco muchísima información, tanto de clases como demostraciones, todo dedicado al maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y en verdad sé que les puede servir muchísimo y lo hago siempre con mucho cariño para todos ustedes. Perfecto, entonces hoy básicamente le vamos a hablar acerca del síndrome preeclampsia-eclampsia. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué síndrome? Porque actualmente se considera la preeclampsia como un síndrome multisistémico. No era aquella creencia de que la preeclampsia era un aumento de las cifras tensionales después de la semana 20 de gestación. No, actualmente la visión de la preeclampsia es otra y se considera un síndrome multisistémico caracterizado por alteraciones a nivel endotelial producto de una alteración a nivel de la placentación, que trae como consecuencia una serie de eventos, una cascada de eventos fisiopatológicos que desencadena sintomatología clínica después de la semana 20 de gestación, caracterizada por hipertensión, trastorno de coagulación, falla renal, hepática, trastornos a nivel cerebral, que condicionan un problema serio para la salud de la madre y de lo que es el feto del producto. Entonces es importante ver esta visión amplia de lo que es la preeclampsia y no solamente quedarnos con que es el aumento de la tensión después de la semana 20 de gestación. Tengan esto siempre en cuenta. Antes de hablar de lo que es los eventos etiopatogénicos de la preeclampsia, es importantísimo establecer lo que es la placentación y cómo ocurre normalmente para poder posteriormente entender los eventos etiopatogénicos que desencadenan toda esta cascada fisiopatológica de la preeclampsia. Entonces, en el primer trimestre del embarazo, y estamos hablando a partir más o menos de la semana 9 de gestación, el trofoblasto, que es un tejido ectodérmico que se origina a nivel del blastocisto, una capa especializada de celular, va a comenzar a migrar hacia lo que son las arteriolas espirales. Estas arteriolas espirales van a llenarse de este tejido trofoblástico que en un principio va a formar especie de tapones que va a disminuir el flujo sanguíneo en esta zona, produciendo un evento hipóxico transitorio, que es muy importante en este momento de lo que es la invasión trofoblástica. Esto es lo que se conoce como la primera oleada trofoblástica y este tejido va a ocluir y va a producir una hipoxia transitoria. ¿Por qué es importante esta hipoxia transitoria? Bueno, porque en este momento, en este punto, va a ocurrir un cambio fenotípico en el trofoblasto y se va a convertir en un trofoblasto que tiene características de tejido ectodérmico, de un tejido proliferativo, y se va a convertir en un tejido o en unas células endovasculares con capacidad endotelial o diferenciación endotelial e invasora. Entonces cambia del fenotipo de un fenotipo ectodérmico a un fenotipo endodérmico o endovascular, con todas las características propias del tejido o de lo que es el endotelio vascular. Entonces, una vez que ocurre esto, y paso importante que debe ocurrir, porque si esto no ocurre, no se va a producir posteriormente los eventos
de la segunda oleada trofoblástica que ocurre aproximadamente en el segundo trimestre del embarazo, pero hacia la semana 16 más o menos, donde ya este tejido trofoblástico diferenciado en fenotipo endotelial va a invadir no solamente la túnica media, que es la túnica muscular, sino también va a sustituir todo el tejido endotelial por este tejido trofoblástico especializado. Entonces, en la túnica media, la sustitución del tejido contráctil, lo que es músculo liso contráctil, va a originar que tengamos una menor capacidad de vasoconstricción de estos vasos. Inclusive vamos a tener una disminución en la cantidad de receptores adrenérgicos, lo que va a disminuir su respuesta a todas aquellas sustancias vasoconstrictoras. Todo esto, a su vez, va a traer como consecuencia que un vaso sanguíneo que en un principio tenía una capacidad contráctil de lo que es una vasoconstricción, que puede ser sostenida o no, dependiendo la condición el momento fisiológico, vamos a convertirlo en un vaso de capacitancia con una capacidad de alto flujo y una menor respuesta a lo que son las características o la fisiología contráctil, es decir, un vaso sanguíneo que no va a responder a todas las que son las sustancias contráctiles, así convirtiéndose en un vaso de capacitancia, que ese sería el término que empleamos para definir ese vaso sanguíneo, lo que es arteriola espiral, allí en conjunto con lo que es la decidua. Esos vasos que se encuentran allí son vasos de capacitancia. Este es un evento importante, una primera oleada trofoblástica que ocurre alrededor de la semana 9, donde cambia de un epitelio ectodérmico proliferativo a un epitelio endodérmico o un endotelio trofoblástico invasor. Eventos que deben ocurrir. Ahora, ¿qué pasa? Que en la preeclampsia estos eventos se ven afectados y van a desencadenar una serie de eventos fisiopatológicos que van a originar hipoxia sostenida, y esta hipoxia sostenida a su vez va a traer como consecuencia una serie de eventos que ya vamos a ver. Entonces, esta hipoxia sostenida va a producir una vasculopatía decidual, y esta vasculopatía decidual, que se va a caracterizar por lesión aterosclerótica aguda del vaso sanguíneo con presencia de placas de ateromas cargadas de lípido, hipertrofia de la túnica media, de la capa media, por supuesto con una mayor capacidad contráctil, y linfocitos perivasculares que van a originar o van a producir grandes cantidades de sustancias proinflamatorias que van también a formar parte de lo que es toda la cascada de la etiopatogenia de la preeclampsia. Y todo esto se debe a una desidualización deficiente, en donde las sustancias que deben regular el evento hipóxico transitorio en la decidua no se produce, y entonces aquí va a ocurrir que ese evento hipóxico transitorio va a ser deficiente o va a ser sostenido y va a originar los eventos propios de la preeclampsia que ya vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de la etiopatogenia de una manera integrada y dándole el justo lugar que tienen sustancias que son muy importantes y que en la actualidad forman parte en primer lugar, de lo que es el concepto del evento fisiopatológico y etiopatogénico de la preeclampsia, que son lo que son las sustancias angiogénicas, ya sean proangiogénicas o antiangiogénicas. En este caso, tenemos una sustancia que es la tirosinquinasa 1 FMS-like soluble, que es la SFLT1, que es una sustancia antiangiogénica de suma importancia en lo que son los eventos etiopatológicos de la preeclampsia. Y tenemos las sustancias proangiogénicas, como son el factor de crecimiento vascular endotelial y el factor de crecimiento placentario, que son fundamentales y sus niveles óptimos en lo que es los eventos normales en el embarazo. Cuando tenemos
este tipo de sustancias proangiogénicas disminuidos, entonces los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia se hacen evidentes. Entonces, tenemos que, producto de una placentación anormal, ya de acuerdo a alteraciones que no solamente producto de eventos propios de la hipoxia transitoria que se debe tener, sino producto de otros factores como por ejemplo presencia de factores de riesgo materno, llámese hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades del colágeno, que producen ya un evento hipóxico o una alteración importante en lo que es la vasculatura de las arteriolas espirales ya antes del embarazo. Esto condiciona a que el evento hipóxico sea persistente, afectando de manera significativa lo que es la segunda oleada trofoblástica. Por supuesto, esto traerá como consecuencia alteraciones en el cambio del fenotipo epitelial al fenotipo endotelial. De igual manera, tenemos que la alteración en el cambio de lo que es las células NK o Natural Killer uterinas que ya tienen una especialización producto de un evento inmunológico en el cual la madre acepta lo que es el complejo mayor de histocompatibilidad C, que está compuesto por esos antígenos paternos que forman parte del aloinjerto fetal, vamos a decirlo así. Recuerden que el trofoblasto tiene en su composición genética parte de la madre y parte del padre. Entonces, el reconocer de manera adecuada por parte del sistema inmunológico materno este sistema mayor de histocompatibilidad C va a traer como consecuencia que haya un cambio de los natural killer uterinos que puedan ser recibidos por sus receptores y tener una placentación normal. Pero en el caso de que esto no ocurra, entonces estos natural killer más bien van a afectar lo que es la placentación normal, trayendo como consecuencia que exista esta anomalía en lo que es el cambio de un fenotipo epitelial a un fenotipo endotelial. También tenemos lo que es el desbalance, que esto también tiene que ver con el sistema inmunológico, de lo que son el cambio de los linfocitos T a linfocitos T helper. Generalmente, el cambio normal que ocurre en el embarazo es que exista mayor cantidad de linfocitos T helper 2 por encima de los 1. Y esto va a traer como consecuencia que la interleuquina 10 sea o esté en mayor cantidad, que es una interleuquina antiinflamatoria, por encima y contrarrestando lo que son las interleuquinas proinflamatorias, como por ejemplo la interleuquina 2 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, el cambio o la inversión de este factor en que los TH1 estén por encima de los TH2, producto de los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia, trae como consecuencia que exista también una placentación anormal. Entonces, todo este evento va a originar una hipoxia sostenida con intermitencias y con reoxigenación, que va, por supuesto, a traer como consecuencia un estrés oxidativo a nivel de todo lo que es la parte decidual y la parte de las arteriolas espirales. Entonces este estrés oxidativo va a traer un desbalance nocivo, que va a existir un incremento de lo que son las enzimas que producen todas aquellas sustancias reactivas al oxígeno y van a estar muy por encima de los antioxidantes. Entonces, este evento va a originar un aumento en la transcripción de la FLT1 soluble. Y esta LT1 soluble, a su vez, va a disminuir la cantidad de tanto de la VEGF como de la PIGF, que por supuesto son los factores de crecimiento que son importantes para una placentación normal y un embarazo normal. Entonces, esta sustancia, SFLT1, va a disminuir
los niveles de estos factores de crecimiento proangiogénicos, que ya vamos a ver cómo ocurre o cuál es el evento fisiopatológico por el cual ocurre. Pero en este punto lo más importante es que esta cascada de eventos va a originar una disminución de estos factores angiogénicos favorables para el embarazo. O sea, por supuesto, desencadenando todos los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia. Existe otro factor, que es que producto de esta ausencia de cambio en el fenotipo endotelial va a disminuir lo que es el efecto de una sustancia llamada 2-metoxiestradiol, que va a aumentar los niveles de las sustancias o factores que son inducidos por la hipoxia, en este caso los 1-alfa, que los 1-alfa también van a estimular lo que es la transcripción de esta sustancia soluble FLT1. Entonces, esto también aumenta los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia. También otra sustancia muy importante relacionada con el aumento de la SFLT1 es la homoxigenasa. Incremento de los niveles de la homoxigenasa 1, que es una enzima, por supuesto, que degrada la hemoglobina y otras sustancias sanguíneas tanto en la madre como en el feto. Esto va a traer como consecuencia un incremento en los niveles de SFLT1. Otro factor importante son los nodos sinciciales, que esto es un factor también importante porque producto de tanto la apoptosis trofoblástica como el trofoblasto normal se vierten a la circulación sanguínea materna vacuolas y vesículas cargadas de esta sustancia SFLT1 y de esta sustancia que también es la endoglina soluble, que esta sustancia también es un o lo que tiene un efecto negativo, como lo tiene también el SFLT1. Entonces, estos factores antiangiogénicos intervienen en todo este proceso negativo de la fisiopatología de la preeclampsia. Otro factor importante es que esta hipoxia sostenida también va a traer como consecuencia un estrés mitocondrial que va a disminuir la actividad de la citocromo C oxidasa a nivel mitocondrial, y esto va a aumentar la transcripción de la tirosinquinasa 1 FMS-like soluble, que por supuesto va a afectar los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia. Son términos un poco difíciles y vamos a decirlo de esta manera, pero es importante tener en cuenta que la visión actual de la etiopatogenia se enfoca en esto y no sencillamente en aquello que se decía, bueno, los factores inmunológicos, los factores proinflamatorios por encima de los antiinflamatorios. No, aquí es algo mucho más profundo, que es importante que ustedes tengan noción acerca de esto, porque es el modelo actual de lo que es la etiopatogenia de la preeclampsia. Entonces, tenemos estas dos sustancias que se ven incrementadas durante los eventos previos a la aparición de sintomatología clínica. Otra cosa que se presenta producto del estrés o de la hipoxia como tal es el estrés en el retículo endoplásmico, y esto está directamente relacionado con lo que es la apoptosis tanto de las células deciduales como la del trofoblasto. Esto también como parte de las nuevas teorías acerca de lo que es el evento fisiopatológico de la preeclampsia, y esto trae como consecuencia un incremento de la producción de factores proapoptóticos como la ATF4 y ATF6, que son potentes inhibidores de lo que es el factor de crecimiento placentario. Por supuesto, esto trayendo como consecuencia una estimulación de los eventos fisiopatológicos de la preeclampsia. Entonces, tenemos un sistema integrado en una primera etapa donde ocurre, producto de la placentación anormal, un evento hipóxico sostenido. Ahora, en una segunda fase, que vamos a ver posteriormente, van a ocurrir lo que son los eventos ya fisiopatológicos propiamente dichos, producto de este evento anterior. Pero antes de hablarles de eso, quiero mencionarles cuál es
el mecanismo de acción de estas sustancias solubles, porque actualmente tienen un valor fundamental en todos los estudios acerca de la preeclampsia. Inclusive la medición de estas sustancias se están haciendo en la actualidad para tener factores predictores, etcétera, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, normalmente en la membrana de la célula endotelial se encuentra un receptor de tirosinquinasa 1, FMS-like. Este es un receptor y este receptor normalmente va a captar en la membrana lo que es los factores proangiogénicos. De igual manera, tenemos un receptor de membrana para la endoglina que va a recibir otros factores proangiogénicos. Pero ¿qué pasa? Que cuando se aumenta la producción por aumento de la transcripción de estos receptores solubles, ellos se van a ir hacia la circulación materna, o estas sustancias van a estar allí en la circulación materna y van a captar todos estos factores proangiogénicos, como la TGF-B1, por ejemplo, como los factores proangiogénicos como la VEGF y así como también el factor de crecimiento placentario, van a ser captados en la circulación y van a impedir que se unan a los receptores de membrana, por supuesto trayendo como consecuencia una serie de eventos catastróficos a nivel del endotelio y originando todo el evento fisiopatológico de la preeclampsia. Entonces, fijen bien estas dos sustancias, lo que es la tirosinquinasa 1 FMS-like soluble y las endoglinas solubles, como factores fundamentales en la etiopatogenia de la preeclampsia. Ahora, tenemos una segunda etapa donde todas estas sustancias antiangiogénicas son vertidas en la circulación materna y van a ir, por supuesto, a toda la circulación general de la paciente. Y esto unido a otros factores maternos de base, como ya les mencioné, por ejemplo, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la enfermedad del colágeno, que ya originan per se alteraciones a nivel endotelial antes del embarazo. Todo esto trae como consecuencia una disfunción endotelial sistémica, que es el punto focal de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia, la disfunción endotelial sistémica. Toda esta disfunción va a traer como consecuencia una afectación importante en lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Porque va a aumentar la cantidad de anticuerpos antireceptores AT1, que los receptores AT1 que se encuentran a nivel del lumen o de la cara del lumen de la célula endotelial, es la que va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2, o lo que es la enzima convertidora de angiotensina. Entonces va a haber un incremento de lo que es la cantidad de angiotensina 2 disponible. Y esta cantidad de angiotensina 2 disponible va a aumentar también los niveles de factor tisular y de endotelina 1. Factor tisular, que es el factor 3 del complemento, por supuesto, afectando de manera significativa lo que es el sistema de coagulación, y la endotelina 1 también como un fuerte factor vasoconstrictor, y va a haber es un antagonista de lo que es el óxido nítrico, es decir, que la endotelina 1 va a traer como consecuencia una disminución importante en lo que es el óxido nítrico, y el óxido nítrico como aquella sustancia importantísima en el endotelio que va a difundir a través de las células endoteliales y va a producir vasodilatación, va a ser antiagregante plaquetario, modulador de la apoptosis y modulador de la permeabilidad. Entonces, todos estos procesos se ven afectados cuando existe una disfunción endotelial sistémica producto de la preeclampsia, trayendo como consecuencia todos los eventos fisiopatológicos multisistémicos que ya vamos a describir en estos momentos. Entonces, esto es lo que se corresponde con la etapa 2 de los eventos etiopatogénicos de la preeclampsia. Entonces, la fisiología se va a ver totalmente afectada, lo que es la fisiología del embarazo.
Ustedes verán aquí un poco de letras, un poco de cosas, pero este esquema, cuando yo se los explique, a usted le va a quedar mucho más claro lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. Tenemos un foco central, ¿ok?, que es el vaso sanguíneo y, por supuesto, su célula endotelial, que producto de los eventos anteriormente mencionados va a originar una disfunción endotelial y un daño endotelial sistémico. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Bueno, la vasoconstricción sostenida en los vasos sanguíneos va a originar un aumento en la presión hidrostática. Y este aumento de la presión hidrostática, por supuesto, trae como consecuencia un aumento en la tensión arterial. Toda esta cascada de eventos, incluyendo la afectación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a aumentar la angiotensina 2 disponible, además de todos los eventos anteriormente mencionados, va a originar una vasoconstricción sostenida, y esta vasoconstricción sostenida va a producir un aumento en la tensión arterial. Entonces, este aumento en la presión hidrostática que produce el aumento de la resistencia, que origina el aumento de la tensión arterial, también va a aumentar la permeabilidad vascular, que no solamente ocurre por un aumento de la presión hidrostática, sino que también ocurre por afectación de lo que es la permeabilidad en sí. Es decir, que producto del daño endotelial aumenta la permeabilidad, producto de la disminución de los niveles de óxido nítrico aumenta la permeabilidad, entonces esto se une a el aumento de la presión hidrostática. Y a su vez, producto de una disminución de la presión oncótica por una hipoproteinemia inducida por un aumento de la excreción renal de proteínas, todo este evento trae como consecuencia que se produzca el edema. Y por eso es que muchas veces el edema en la preeclampsia es un edema importante, inclusive con anasarca, con una ascitis importante, ya que los eventos fisiopatológicos que lo producen son varios y son sinérgicos. No es solamente por aumento de la presión hidrostática, no solamente es por una disminución de la presión oncótica, sino que todos los eventos se unen y originan esta salida de plasma hacia el espacio extravascular, trayendo como consecuencia ese edema tan importante que ocurre en casos complicados de la preeclampsia. Esta salida de plasma al espacio extravascular también va a originar una disminución del volumen plasmático intravascular, trayendo como consecuencia que los elementos formes, como los eritrocitos, aumenten su concentración y tenemos, producto de esto, una hemoconcentración, que también es muy frecuente ver en la preeclampsia. Ok, a nivel renal ocurre un evento importante producto de la disminución de lo que es la filtración glomerular por una vasoconstricción sostenida a nivel glomerular, de las arteriolas glomerulares. Entonces, al disminuir esta filtración glomerular, esto va a traer este evento un proceso ya patológico en lo que es el riñón, que se llama endoteliosis glomerular, que va a tener una serie de características histológicas, o histopatológicas, incluyendo edema, incluyendo afectación de la célula endotelial como tal, con ciertas características distintivas en la preeclampsia, que se denomina endoteliosis glomerular, que va a ser un factor importante en la disminución de lo que es la tasa de filtración glomerular y lo que es la proteinuria, que, como ya les mencioné, esta proteinuria origina una pérdida importante de proteínas con una disminución de proteínas a nivel del vaso sanguíneo, produciendo la hipoproteinemia y la disminución de la presión oncótica. Esta afectación renal también va a producir un incremento en los niveles de azoados como la urea, la creatinina y el ácido úrico, porque al disminuir la filtración glomerular disminuye la excreción de estas sustancias, entonces se empiezan a acumular en sangre, que vamos a ver que todas estas sustancias son importantes a la hora de hacer diagnóstico. Y tenemos, por supuesto, que se puede producir una injuria renal aguda, producto de todos estos eventos
catastróficos a nivel renal también. A nivel del hígado, lo que es la vasoconstricción sostenida y la microangiopatía va a originar cambios grasos hepatocelulares y necrosis que van a originar a su vez aumento de las enzimas hepáticas por disfunción hepática y que pueden originar también un sangrado que distiende lo que es el espacio subcapsular produciendo una distensión de la cápsula de Gleason y es el principal factor que origina el signo de Chaucier, que no es más que aquel dolor en banda a nivel de hipocondrio derecho, ¿okay? Que se irradia hacia la espalda, que es un importante signo, lo que es la epigastralgia de eventos ya catastróficos producto de la preeclampsia. O sea, ya es una paciente que está bastante complicada. De igual manera, a nivel del vaso sanguíneo, ocurre todo este evento de afectación endotelial, que disminución del óxido nítrico, aumento de la angiotensina 2, del factor tisular. Esto trae un aumento en la agregación plaquetaria, ¿ok? Y va a producir cúmulos de plaquetas a nivel de los vasos sanguíneos, que esto a su vez va a originar que comience a existir lo que es una hemólisis, producto de esta microangiopatía. Entonces comienza a haber hemólisis y este incremento en la hemólisis que por supuesto va a verse incrementado en la medida que el evento fisiopatológico aumenta, va a producir un aumento en la LDH. Recuerden que la LDH es una enzima que no solamente está en el hepatocito, sino también en el eritrocito y forma parte importante de lo que es la glucólisis aeróbica, cuya tasa es importante a nivel del eritrocito. Por eso es que cuando existe hemólisis hay un incremento importante de esta enzima, la lactato deshidrogenasa. Entonces, la microangiopatía, producto de la agregación plaquetaria, la injuria a nivel del endotelio, depósito de fibrina, que crean cúmulos que obstruyen de manera significativa el vaso sanguíneo, además de aquel evento aterosclerótico que le mencioné. Todo esto trae como consecuencia la hemólisis. Entonces esta hemólisis, por supuesto, produce una disminución, produce lo que es anemia y produce un incremento de la LDH como eventos fundamentales de lo que es la fisiopatología de la preeclampsia. De igual manera, a nivel cerebral, todo este evento hipóxico de vasoconstricción sostenida y de edema va a originar en el cerebro hiperemia, isquemia focal, trombosis, hemorragia y por supuesto edema cerebral, que van a detonar principalmente a nivel occipital, donde las células occipitales son más sensibles, las neuronas son más sensibles a estos cambios hipóxicos. Entonces va a originar lo que es la convulsión, lo que es la eclampsia, y también puede originar alteraciones visuales que pueden ser transitorias o definitivas. Esto va a depender, por supuesto, del grado de hipoxia o de lo sostenido que sea la hipoxia en el tiempo para que estos eventos sean transitorios o que puedan ser definitivos. Entonces, todas estas cosas son importantísimas a la hora de establecer en la madre lo que es el evento fisiopatológico. Ahora, estos cambios en la placenta y el feto, por supuesto, va a originar un cambio hipóxico a nivel del intercambio materno-fetal, trayendo como consecuencia oligohidranio, restricción de crecimiento intrauterino por un evento hipóxico fetal y sufrimiento fetal ya en casos más severos, con inclusive muerte fetal, etc. Vean toda la cascada de eventos que origina la preeclampsia, y no solamente se refiere al aumento de la tensión arterial. Por esto es que esto es un evento, o la preeclampsia es un evento multisistémico que involucra una serie de afectaciones a nivel de órganos y sistemas que traen como consecuencia un problema serio a nivel de lo que es el sistema materno y el sistema fetal. Ténganlo esto siempre en cuenta, véanlo como un sistema integrado y no solamente como simplemente decir que la preeclampsia es el aumento de la tensión arterial después de la semana 20. ¿Ok? Tengan esto siempre en cuenta. Bueno, entonces, ya teniendo claro lo que es la etiopatogenia y la fisiopatología de la preeclampsia, vamos a hablar acerca de lo que es la clasificación y las manifestaciones clínicas.
Clásicamente se clasifica la preeclampsia como hipertensión arterial crónica, en segundo lugar como preeclampsia-eclampsia, lo que es la preeclampsia leve, preeclampsia severa y eclampsia, preeclampsia sobreagregada a la hipertensión crónica, y en cuarto lugar, hipertensión gestacional, que puede derivar en una hipertensión transitoria o una hipertensión crónica. Esta es la clasificación clásica de la preeclampsia. Pero ¿qué pasa? Que en la actualidad existe una clasificación que nos va a definir mucho mejor lo que es la conducta que debemos tomar en base al diagnóstico. Es decir, que vamos a tener una clasificación orientada al manejo, y es la clasificación que actualmente se está manejando para la preeclampsia. Es la que a continuación les voy a mencionar, lo que es la clasificación orientada al manejo. Tenemos preeclampsia, que se va a subclasificar en preeclampsia sin signos de severidad y preeclampsia con signos de severidad. En segundo lugar, hipertensión arterial crónica, que va a ser exacerbada con el embarazo o con preeclampsia sobreagregada. Vamos a tener la hipertensión gestacional y en último lugar la eclampsia. Esta va a ser la clasificación orientada al manejo. Importantísimo y fundamental, ya cuando veamos el manejo más adelante, vamos a ver el por qué esto tiene importancia, esta clasificación tiene importancia. Pero tengan en cuenta que actualmente clasificamos de esta manera la preeclampsia y no como la veníamos clasificando anteriormente. Con respecto al síndrome HELP, que es muy importante, quiero de una vez definirlo acá como parte de la clasificación, es una complicación grave de la paciente con preeclampsia que básicamente se fundamenta en cambios en laboratorio. Es decir, prácticamente podemos decir que es un diagnóstico de laboratorio, donde vamos a tener una anemia hemolítica microangiopática, la cual se caracteriza por un aumento en los niveles de esquistocitos en sangre periférica, una bilirrubina total mayor de 1,2 miligramos sobre decilitro, pero principalmente un incremento de la LDH mayor a 600 unidades por litro. En segundo lugar, un incremento de las enzimas hepáticas, principalmente dada por un incremento de la TGO mayor de 70 unidades por litro, TGP mayor de 45 y por supuesto la LDH mayor de 600. Y una trombocitopenia que está establecida por unos niveles de plaqueta por debajo de 100.000 por milímetro cúbico. Esto es importante tenerlo en cuenta, que es un diagnóstico de laboratorio. Y se los digo porque muchas veces tenemos pacientes con pocas manifestaciones clínicas, solamente un incremento en la tensión arterial, y tenemos alteraciones propias del síndrome HELP. Por eso es que no se trata de decir, bueno, que la paciente tiene unas manifestaciones clínicas importantes y por eso tiene un síndrome HELP. No, se trata de que cuando tenga estas características de laboratorio, esta es una paciente que debemos hacer este diagnóstico. Y es un diagnóstico que lo hacemos con la finalidad de tomar conducta, no de decir, bueno, es un HELP, qué bueno, no. El diagnóstico de HELP nos va a permitir establecer que esta es una paciente con un alto riesgo de morbimortalidad y que tiene indicación de ir a terapia intensiva. Bueno, aquí recuerden que el HELP es un acrónimo y no un epónimo. Vamos a tener que básicamente refleja lo que es la anemia hemolítica, lo que es la hemólisis, lo que son los niveles elevados de enzimas hepáticas y lo que es los bajos niveles de plaquetas. Esto es lo que significa el HELP desde el punto de vista de un acrónimo. Entonces, esto para tenerlo en cuenta. Ok, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la preeclampsia? En primer lugar, tenemos que síntoma o signo cardinal es la hipertensión, el signo principal. Y vamos a tener que no es un fenómeno de aparición agudo, sino más bien progresivo, es decir, que podemos de alguna manera ir viendo en la medida que se va evaluando la paciente incrementos progresivos de la tensión arterial, y esto nos debe poner alerta a la hora de hacer un diagnóstico. Una sola medición no puede reflejar la situación real, por eso hacemos controles continuos de tensión arterial para ver cómo fluctúa esta tensión y poder establecer un diagnóstico.
Y debemos tener en cuenta que existen variaciones normales durante la gestación. Tenemos que en el primer trimestre hay un estado más bien hipotensor y o a partir del segundo trimestre o después de la semana 20, la mujer tiene un estado hipertensor. Estas fluctuaciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico. La proteinuria, tenemos que es un signo importantísimo también, que en una proteinuria de 24 horas vamos a establecer como una proteinuria significativa aquella que es mayor de 300 miligramos en 24 horas. Pero ¿qué pasa? Que en el embarazo consideramos negativa la proteinuria cuando es una proteinuria no significativa, es decir, que es menor a 300 miligramos en 24 horas. En el caso del examen de orina, que generalmente es el que hacemos para hacer por su más fácil realización, vamos a tener que se correlaciona con una proteína en 24 horas de la siguiente manera. Si tenemos una cruz de proteína, esto nos indicaría más o menos que la paciente tiene menos de 300 miligramos en 24 horas. Si tiene dos cruces de proteína, tendría más de 300 miligramos en 24 horas, hasta más o menos 1 a 2 gramos. 3 cruces indicaría que hay de 2 a 5 gramos en orina en 24 horas, y ya más de 3 cruces nos indicaría que hay una proteinuria mayor a 5 gramos. Esto por supuesto ya en casos más severos. También tenemos el índice proteína-creatinina, donde el punto de corte es 0,30, es decir, un índice proteína-creatinina por encima de 0,30 nos indica proteinuria significativa, como parte o un signo importante de lo que es la preeclampsia, aunque ya vamos a ver más adelante que el hecho de que no exista proteinuria no descarta el diagnóstico de preeclampsia. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra manifestación clínica fundamental es el edema, y así tenemos que el edema es de aparición súbita o empeora de manera súbita, es decir, tenemos una paciente que en líneas generales tiene un edema muy leve o no tiene edema o solamente en miembros inferiores, y de repente comienza a presentar anasarca, de repente comienza a aumentar de peso de manera exagerada. Eso por supuesto debe llamarnos la atención y pensar en que existe una posibilidad real en que la paciente esté haciendo un edema generalizado. Incremento de peso superior a 1 kilogramo por semana nos estaría indicando posiblemente que exista edema importante de distribución generalizada. Entonces podemos tener, por ejemplo, podemos ver una fascia abotagada, un edema en miembros inferiores, como vemos acá de manera importante, que deja fovea, es un edema fundamental de esta manera, y por supuesto el aumento excesivo de peso. Todo esto nos va a dar luces acerca de que esta paciente tiene un edema y que el edema es generalizado. La cefalea, que alrededor de un 40% de las pacientes con preeclampsia tienen cefalea. No debemos tomar la cefalea como un signo patognomónico de preeclampsia, ni decir que solamente porque tenga cefalea es una paciente que está grave. Recuerden que la cefalea puede tener varias causas, y esto debemos establecerlo de manera muy clara al momento de tomarlo como un signo de una afectación producto de la preeclampsia. Generalmente la cefalea es frontal y menos frecuente es occipital, pero cuando la cefalea es fronto-occipital, podemos tomarlo en conjunto con otros signos como un problema serio de la preeclampsia. Y otra característica importante de la cefalea es que tiene es resistente a analgésicos ordinarios, es decir, toma acetaminofén, no funciona, otros analgésicos no funcionan. Esta es una característica de la preeclampsia. Presencia de tinnitus, que no es más que los llamados acúfenos, zumbidos en los oídos, hiperreflexia, es decir, los reflejos osteotendinosos están exaltados, sobre todo el reflejo rotuliano. También podemos tener hiperexcitabilidad, es decir, apenas tocamos a la paciente y tiene una reacción importante de hiperexcitabilidad. Esto también lo podemos ver en la preeclampsia. Trastornos visuales que se presentan más o menos en un 35%, caracterizados por escotomas, visión borrosa, diplopía, escotomas centellantes, todas estas características propias de estos trastornos visuales. Como ya vimos anteriormente en la fisiopatología, lo que es producto de todo el evento fisiopatológico a nivel cerebral, en la corteza occipital,
que es la corteza que principalmente rige lo que es los eventos visuales. Manifestaciones clínicas digestivas como náuseas, vómitos, son muy importantes. La epigastralgia, el dolor en el hipocondrio derecho, como ya les mencioné, lo que es el signo de Chaucier. Hematemesis también se puede presentar. Alteraciones renales como oliguria y anuria, producto del evento fisiopatológico ya mencionado. También se puede presentar hematuria con hemoglobinuria, ya como un evento más grave, producto de toda aquella afectación a nivel endotelial y a nivel del músculo detrusor de la vejiga y a nivel de todas las estructuras celulares que puede originar hematuria, ya como un evento grave de la preeclampsia. Síntomas de alarma en preeclampsia, bueno, náuseas, vómitos y la cefalea fronto-occipital. Esto debemos tenerlo en cuenta. No decir, por ejemplo, que la paciente tiene vómitos y no, bueno, esto es producto de que comiste algo que te cayó mal. No, debemos tomar en cuenta y no banalizar los síntomas, porque la náusea y los vómitos, sobre todo los vómitos incoercibles, es decir, que la paciente vomita y no para de vomitar, puede ser un signo de alarma importante que esta paciente esté haciendo un evento fisiopatológico grave producto de la preeclampsia. Por supuesto, el signo de Chaucier inclusive es un signo de severidad, como ya lo vamos a ver. Trastornos de la visión, llámese desde escotomas centellantes hasta diplopía, hasta amaurosis, como síntomas de alarma, síntomas y signos de alarma. La hiperreflexia generalizada o la hiperexcitabilidad, estupor, irritabilidad, anasarca, son signos de alarma, signos y síntomas de alarma en pacientes con preeclampsia. Vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. En verdad, muchísimas gracias por su atención, por estar atento a este maravilloso tema. Ya en la próxima parte vamos a ver lo que es la predicción y prevención en preeclampsia y lo que es el manejo de la patología. Entonces, bueno, nos vemos en la próxima parte. Hasta pronto.